Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Mire, ha causado polémica en el país, inconformidad de la mayoría de los hondureños, la reforma que se dio precisamente a la ley del presupuesto general de la República, que ya le voy a presentar la reforma. Antes yo quiero saludar a la abogada Bessie Lorena Godoy, ex jueza en materia, también especialista en materia laboral. Es un gusto tenerla. ¿Cómo está, abogada? Mucho gusto, Ramón. Gracias por invitarme a su programa. Vamos a debatir el tema también con el abogado Guillermo Escobar. Es un gusto tenerlo también en el programa. ¿Cómo está? Muchas gracias, Ramón. Feliz año nuevo para ambos. Bienvenidos, pues, y estamos aquí para darle una luz al pueblo hondureño, de acuerdo, pues, y de las últimas informaciones que se tienen con respecto a todos estos abusos de autoridad que están cometiendo los actuales funcionarios de la administración. Y vamos a conocer acá quiénes serían los responsables si en el futuro se deroga esta reforma en el Congreso Nacional. ¿Quiénes serían los responsables? ¿Si los diputados que lo aprobaron o los secretarios de Estado que le están dando trámite a estas prestaciones a funcionarios públicos y en puestos de confianza? Mire esta reforma, póngamela en pantalla, por favor. Esto es lo que se aprobó en el Congreso Nacional de la República. Artículo 133. A los servidores de la Administración Central que han laborado de forma consecutiva para el Estado, se les concederá indemnización conforme al beneficio que se les otorga a los empleados regidos por la Ley de Servicio Civil. La indemnización establecida en la Ley de Servicio Civil se equiparán con base al decreto número 189-59 y su reforma al decreto número 150-2008. Este beneficio también aplicará a aquellos servidores públicos que desempeñen cargos de servicio excluido. Este último parrafito es el que da luz verde, abogada, a que se le paguen prestaciones. Así es, como usted lo dice, Ramón, y en la lectura del artículo lo podemos observar. Según el artículo 3 de la Ley de Servicio Civil, señala que son excluidos de este régimen los secretarios de Estado, subsecretarios de Estado y también el personal de confianza. Esta disposición hace referencia a los derechos de cesantía y preaviso que regulan tanto la Ley de Servicio Civil como lo es el Código de Trabajo. Entonces dice que independientemente de que estén excluidos de estas dos legislaciones, tendrán derecho cuando hayan tenido una actividad consecutiva dentro de la Administración Central. ¿Es arbitrario entonces, desde todo punto de vista jurídico, lo que aprobó el Congreso Nacional? En mi opinión personal, sí, porque constitucionalmente el artículo 245 le señala que los secretarios de Estado son de libre remoción y libre nombramiento por parte del presidente de la República, porque ellos ejercen una actividad de tipo temporal y con el único objeto de el bienestar social, de interés público, por ende, pues no tendrían derecho al pago de prestaciones y que también su permanencia dentro del periodo presidencial depende de la función, de la actividad que realicen estas actividades, si es conforme, ¿verdad?, a derecho y a satisfacción del pueblo hondureño. Partiendo de esta opinión jurídica de la abogada Bessie, yo le consulto a usted, porque usted es un experto en estos temas, asesora a la ANDEP en materia legal, laboral, es abogado constitucionalista. Y a varios sindicatos. Ahora es sindicato, correcto. Cuénteme, por favor, ¿la Ley de Servicio Civil le garantiza esto de confianza de tener prestaciones laborales? Mire, esta es una aberración jurídica la cometida tanto por los actuales diputados del Congreso Nacional que aprobaron este decreto legislativo y por otro lado es un abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en materia penal que deberá ser sancionado en su momento. Sí. Y lo que me llama más la atención a mí es el silencio que actualmente tiene la Procuradora General de la República, la abogada Lidia Estela Cardona, quien es la llamada a pronunciarse respecto a esto. Pero ella es una cómplice de este tipo de ilícitos que se están cometiendo. ¿Por qué tiene que hablar ella? ¿Por qué tiene que pronunciarse ella? En primer lugar, porque ella es la apoderada legal del Estado. Ella debería de estar defendiendo al Estado ahorita en estos momentos, diciendo y estableciendo y opinando de que este decreto es ilegal, es inconstitucional. ¿Por qué razón? Porque en primer lugar, el Congreso Nacional es el órgano encargado y responsable de crear, derogar y aprobar las leyes. Muy bien, se aprueba este decreto, pero ¿cuál es la situación? Que el decreto solo es aplicable de hoy en adelante, no es aplicable para atrás, o sea, no hay retroactividad en la ley. Entonces, todos estos secretarios de Estado abusivos que están calculándose las prestaciones y que algunos
ya las han cobrado y otros se les está haciendo el cálculo por parte del ministro de Finanzas, que no les quepa la menor duda que a partir del 27 de enero, dentro de 10 días, se les va a estar deduciendo la responsabilidad penal. ¿Por qué razón? Porque ellos son personal de confianza del presidente de la República. Desde el momento en que juraron ellos respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes, se comprometieron, hicieron un juramento ante el pueblo hondureño de respetar la Constitución, de respetar las leyes. ¿Cómo es posible que sin haber una reforma en la ley de servicio civil, que fue lo primero que debieron de reformar en ese decreto, ¿verdad? No la hicieron, entonces ellos no están amparados por otra ley, aparte de la ley de la ley de servicio civil, que lo único que les concede es el derecho a estar de repente jubilados con respecto al INJUPEN, pero de ninguna manera tienen derechos ellos a que se les paguen prestaciones. Este es un claro abuso de autoridad, es un latrocinio que se está dando en la administración pública y que en su momento deberán de rendir cuentas ante el Ministerio Público, Permítame. que ya debería de estar actuando contra ellos. Ahora, mire lo que dice el abogado Escobar. Para hacer esta reforma se ocupan ¿cuántos votos en el Congreso? 65 65. votos. Bueno, Sí, mayoría simple. digamos que lo logren en este nuevo Congreso Nacional que se va a instalar, abogada, y que deroguen esta reforma que se hizo. Solo quiero aclararle algo para que la gente esté clara, porque nosotros tenemos la especialidad en el derecho de lo que es la Constitución de la República. Quiero decirle esto, para que un decreto entre en vigencia y pueda ser aplicado en favor de la ciudadanía, deben de pasar 20 días, según lo establece el artículo 221 de la Constitución. Abogado, dejemos de soñar, sí, así lo dice la Constitución. Correcto. Pero aquí aprueban un decreto hoy y ya mañana lo publican si les interesa a los sectores involucrados en el mismo. No, que lo publiquen es una cosa, pero que se pueda entrar en vigencia es otra. No entra, hay que esperar 20 días. Y esos 20 días, Lee, que es lo que le estoy hablando, que ellos van a pagar antes de irse de la administración. Ese es el punto, ¿me entiendes? Y ahí es donde ellos tienen que cometer el delito. Y ahí es donde van a tener problemas, porque el delito se comete cuando ellos cobran el dinero. Bueno. Ahí es donde se consuma la tipificación del delito. ¿Lo comparte usted, abogado? Bueno, en primer lugar, primero tenemos que esperar que las autoridades, ¿verdad?, puedan determinar la existencia de una comisión de un delito. Sin embargo, lo que comenta aquí el colega en relación a este proceso, pues si hubiese una derogatoria o una reforma, pues la ley no tiene efectos retroactivos, ¿verdad? Y tendría que determinarse las responsabilidades de tipo civil, penal o administrativo que hubiesen cometido tanto los congresistas como también el personal que haya recibido sin derecho ese beneficio, el cual tendría que ser reintegrado al Estado. Ahora, pero ¿qué tanta incidencia o qué tanta culpabilidad puede tener el que recibió el beneficio, abogada, él o el que era secretario de Estado en ese momento, que fue que otorgó la aplicación de este decreto, o fueron los diputados? Aquí tendrá que analizarse la comisión del delito, cómo lo presenta el Ministerio Público. Bien, partimos de la premisa de que nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Sí. Los secretarios de Estado, al rendir su promesa de ley, pues juraron ser fieles tanto a la Constitución de la República como a las leyes, y son conscientes que son empleados de confianza, que pueden ser tanto nombrados como removidos en cualquier momento del periodo presidencial, y por ende, teniendo este pleno conocimiento, pues yo creo que también por la lealtad a nuestra patria, a nuestra Constitución, no deberían de aceptar el pago de estas prestaciones, aunque se les quisieran hacer efectivas a través de los procedimientos administrativos correspondientes, porque tendrían que, en su caso, posteriormente ser reintegradas, ¿verdad?, al Estado a través de la Procuraduría General de la República. Mire lo que plantea aquí el abogado Escobar. Y él dice, sí, se puede publicar en la Gaceta el día siguiente si es posible, pero que hay que esperar, dice, de acuerdo a la Constitución, 221 de la Constitución de la del artículo 221 de la Constitución de la República, que tienen que pasar 20 días para que estos secretarios de Estado puedan aplicar este decreto. Miren, señores, yo creo que ustedes tienen una oportunidad esta tarde. Se los están advirtiendo dos expertos en materia laboral y en materia constitucional. Ustedes, secretarios de Estado, principalmente usted, señor Luis Mata, secretario de Finanzas, mire lo que les están diciendo mis invitados en Día Político hoy. Esperen 20 días
les ajustará los 20 días. Bueno, vamos a la pausa y seguimos debatiendo el tema aquí en el programa de hoy. Mira, aquí estoy con dos expertos, una ex jueza y también ex fiscal, ¿verdad? Del Ministerio Público, la abogada Bessi, y también el abogado constitucionalista que nos están aclarando estos aspectos. Mi pregunta es, abogado Escobar, ¿existe algún antecedente judicial sobre estos temas de pagarle prestaciones a funcionarios de confianza en el A gobierno? secretarios de Estado no existe absolutamente ningún tipo de antecedentes. Una vez la exdiputada Gabriela Núñez demandó al Estado, pero creo que ella era la presidenta del Banco Central, que en este tipo no cabe, ¿verdad? Porque la presidenta del Banco Central es electa por una junta directiva. Ahora, los secretarios de Estado, como bien lo explicó la abogada, aquí para mí es un placer estar con ella en este momento porque es muy objetiva en su exposición y muy clara. En ese sentido, pues lo que se debe de hacer es que estas personas son de confianza, no están dentro del manual de clasificación de puestos y salarios de servicio civil Perfecto. y por lo tanto no aparecen en el desglose de las planillas de los servidores públicos. Entonces, estos dependen directamente del presidente, no tienen absolutamente ningún tipo de derecho más del que han abusado por más de 12 años, explotando y saqueando las arcas de este país y por lo tanto en su momento no me cabe la menor duda que van a ser acusados, específicamente este secretario de Finanzas y la subsecretaria Roxana Rodríguez, que ni siquiera le quiso pagar un decreto del 139/2000 a los empleados públicos con los quinquenios por el abuso de autoridad de ella, y viene ahora y ella sí quiere abusar de la autoridad, que le paguen su derecho que no le corresponde. Disculpe que lo interrumpa. Y, Van a decir allá, es que el abogado se está aprovechando para sacarse clavos en el programa bueno, de hoy. es que lo que pasa es que el licenciado Ramón Matute siempre apoya a los empleados públicos. Yo me aprovecho de esa situación. Bueno, no, yo apoyo la justicia. La justicia. Y por eso yo digo siempre en los programas, la ley tiene que aplicarse quien sea, así que aquí nadie está por encima de la ley. Y el gobierno que viene va a traer la Sisi. Eso me lo ha manifestado a mí gente muy cercana al presidente Zelaya. Viene la Sisi y ahí en la Sisi vamos a ir todos aquellos hondureños que conocemos actos de corrupción a interponer la respectiva denuncia para deducirle responsabilidad penal. Yo tengo dos casos. Póngame en pantalla, por favor, los documentos, porque son dos subsecretarias de Estado que ya prácticamente creo que ya le cancelaron sus prestaciones, abogada. Según lo vimos en los medios de comunicación, Por ese ejemplo, es el conocimiento está que tenemos. Lilian Odalis Rivera Ochoa. Vaya subiendo, por favor, para ver la cantidad de prestaciones que recibió. Porque esto es lo que ha trascendido, pues. ¿Esto se puede, abogada? Le quiero hacer un comentario, ¿verdad?, en relación al pago de las prestaciones, tanto en el ámbito de servicio civil como en el Código de Trabajo, el pago de cesantía como el pago de preaviso. Ella recibió 2 millones. Devienen de lo que es la cancelación sin causa justificada o del despido sin causa justificada de la relación laboral. Estos derechos son, como le había manifestado, el pago de preaviso, que el máximo son 2 meses, que se calcula con el salario promedio, y la cesantía, que es 1 mes por año laborado. Entonces, este salario promedio, si la funcionaria tenía ¿cuántos años tenía de laborar? Ahí está el tiempo que tenía de ¿Quién lo hizo laborar. ese cálculo? Me gustaría ver quién hizo el cálculo. Tal vez nos pone el tiempo que elaboró, por favor, producción. Más ahí. Tal vez, ¿cuántos? ¿12 años? 12 años, entonces ella tendría derecho... Sí, 12 años, 3 meses, abogada. 12 años. Póngame el otro caso, por favor, para que la abogada también me lo interprete. 12 meses de auxilio de cesantía. El otro caso. Calculado, que no se calcula con el salario ordinario, sino con el salario promedio de los últimos 6 meses. Es decir, que si esta persona ganaba 192,000 lempiras, su salario viene quedando como en 230 por ahí. Aproximadamente el salario promedio, se calculan los 12 meses de auxilio de cesantía. Lo que sí es claro en este caso, es que ellos tienen que esperar que los despidan para poder gozar del total de prestaciones. Eso es lo que si ellos renuncian, no, abogada. Exactamente, pero eso únicamente para las personas que se acojan a lo que es el régimen de servicio civil y el Código de Trabajo. ¿Por qué? Porque la indemnización de la cesantía, como su nombre lo dice, corresponde al trabajador que cesa o que vaca en su puesto de trabajo, ya sea porque le correspondió el tiempo laboral o bien porque fue despedido sin causa justificada. Ahí tenemos el otro caso, póngamelo en pantalla, por favor. Roxana Melanie es la subsecretaria de Finanzas. Trabajó 9 años, 8 meses.
de acuerdo a esto? Porque esto es lo que trasciende, ¿va? Recibió 1.547.000. Mire, una observación que hay que hacer ahí, Lick, es que ese cálculo, por ejemplo, usted preguntó la responsabilidad del funcionario. Mire, ¿quién está elaborando este cálculo? Es la Secretaría de Finanzas. Ni siquiera es la dirección, el Consejo de Servicio Civil, ni tampoco la Secretaría del Trabajo. Lo está haciendo la Secretaría de Finanzas en un claro abuso de autoridad. Ese cálculo es ilegal. Quien lo firma tiene responsabilidad penal. Pero quien lo firme es Juan Carlos Zapata. Sí, el gerente de recursos humanos, correcto, me imagino yo, de la Secretaría de Finanzas. Pero ahí no aparece la firma del ministro. ¿Tendría que aparecer la firma del ministro? No, no necesariamente, porque es un simple cálculo. Pero ese cálculo, esa es una prueba fehaciente del abuso de autoridad y de la violación de los deberes funcionarios que se está cometiendo. Y en este sentido, el responsable, como usted pidió que dijéramos quién va a ser este ministro de Finanzas, porque en primer lugar es el que le va a autorizar el pago a todo el mundo, ni siquiera Juan Orlando Hernández. Directamente el responsable va a ser el secretario de Finanzas, Luis Mata, porque es el que va a ordenar a la Tesorería General de que les depositen este dinero en su cuenta. Ahora, vaya, el canciller de la República, que también ha dicho abiertamente que tiene derecho a estas prestaciones, don Lisandro Rosales, el mismo ministro de Finanzas, todos los ministros todos los secretarios de Estado tienen que ser despedidos por el presidente Hernández. Tendrían que esperar la cancelación, ¿verdad? Tendrían que esperar la cancelación de la entidad competente para poder ser acreedores a este beneficio. Ahora, del pago de prestaciones que está reconocido, pero de manera arbitraria en lo que es las disposiciones generales del presupuesto, porque es un derecho que no corresponde por la modalidad que ejercen estos funcionarios públicos. Si el presidente Hernández le dice al canciller, estás despedido a partir de hoy, ¿ya hoy mismo le pueden dar las prestaciones o tiene que esperar un tiempo? No, no tiene que esperar un tiempo. La ley no establece que deba esperar un tiempo. Ese es un derecho que, como le digo, ha sido reconocido en las disposiciones generales del presupuesto de manera arbitraria, lo cual pues yo considero que de manera ética, si a mí me hacen un depósito que yo considero que no me corresponde porque no tengo el derecho, pues yo lo deberé reintegrar a la entidad competente, porque sería un pago indebido. Entonces usted le recomienda, si es que estos dos casos que presentamos se ha establecido así o se ha hecho así, ¿usted recomienda entonces a Aguada que no toquen ese dinerito, que mejor se espere? Pues yo, si estuviera en la posición de estos funcionarios, yo creo que yo lo reintegraría al Estado, porque, como le digo, al momento de que se presta la promesa de ley, se jura o se promete serle fiel a la Constitución, y sabiendo que mi cargo no ostenta ese derecho, entonces creo que por ética profesional y por amor a mi patria, pues debería hacerse la devolución de este dinero, y más sabiendo que el país está atravesando tantas crisis económicas, sanitarias, y que encontramos en transición de un nuevo gobierno, ¿verdad?, que pues va a requerir todos estos fondos para mejorar la situación nacional. En un minuto, abogado, antes de irme a la pausa, por favor, en un minuto. Constitucionalmente, de acuerdo a la ley, ¿quién es responsable? ¿Los diputados o los secretarios de Estado? Cada uno, primero el más responsable es el secretario de Estado en los despachos de finanzas, Luis Mata, porque él hace el cálculo, él ordena el pago. Él está legalizando esta situación, y subsidiariamente los diputados del Congreso Nacional, al querer de una manera de cohecho encubrir el delito, autorizando un decreto legislativo que, si bien es cierto, va a beneficiar, de repente beneficiaría a los secretarios de Estado que entrarían en el nuevo gobierno, no a este gobierno, porque la ley no tiene efecto retroactivo. O sea, se aprueba el decreto, inmediatamente se les va a pagar. Eso es ilegal. Entonces, tanto los diputados en su momento deben de tener cuidado. Se los afirmo y se los digo en este momento. Diputados que aprobaron ese decreto y el que está ordenando el pago de esta gente, como la Tesorera General de la República, al ordenar que se hagan los depósitos de estos dineros en las cuentas de los secretarios de Estado, van a ser los responsables, no el que recibe. Porque el que recibe un pago de lo no debido. Es el que ordena el pago. Es ahí donde yo estaba también consultando. Ese es el ¿Qué responsabilidad puede tener si a estas dos subsecretarias que hemos visto el caso, las han cancelado y les pagan prestaciones? Por eso porque hay una reforma a la ley del presupuesto que les beneficia recibir estos pagos. Por eso el responsable es el ministro de Finanzas. ¿Por qué? Porque él va, y la Tesorera General de la República, que va a ordenar que le hagan el depósito a aquella persona. Entonces, el ministro de Finanzas va a ser el que va a ser reparado de todos estos pagos. Vamos a la pausa. Seguimos platicando aquí en Día Político.
Bien, abogada Bessi, ¿a qué acciones se exponen estos funcionarios que permiten y otros que reciben estas prestaciones cuando son puestos de confianza en el gobierno? Bueno, el artículo 321 de la Constitución de la República es claro, ¿verdad? Y dice que los servidores públicos están obligados únicamente al cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y todo acto que se ejecuta fuera de ello implica responsabilidad, y esa responsabilidad es solidaria. Significa que el funcionario va a responder con su propio patrimonio, no solamente va a responder la entidad, sino que también va a responder el funcionario de manera civil, penal y administrativa. Entonces, como le comentaba anteriormente, aquí se podrían determinar distintos tipos de responsabilidades en los ámbitos de su competencia. Por un lado, el Congreso Nacional, pues el Ministerio Público de oficio debería iniciar las investigaciones, ¿verdad? Porque sabemos que esa reforma que se hizo a las disposiciones generales de presupuesto violentan lo que es la Constitución de la República al conceder un derecho a empleados pues que efectivamente tienen una función meramente transitoria y temporal dentro de lo que es la administración pública. También en segundo término, en el caso de las personas que ejecutan una disposición o un decreto que todavía no ha entrado en vigencia, pues entonces también habría que determinarse la responsabilidad civil, penal y administrativa, ¿verdad? Según corresponda en el caso de estos actos, y también la persona que recibe, ¿verdad? A sabiendas que no le corresponde ese derecho, entonces estaría también recibiendo un pago no debido, el cual le comentaba también que puede ser recuperado por parte del Estado. Bueno, abogado, ¿en qué estarían pensando los diputados para hacer esta reforma? Yo creo que los diputados, recuerde que la mayoría de ellos no son profesionales del derecho, ni son especialistas en materia laboral. En este sentido, yo creo que los diputados debieron de pedir, previo a emitir ese decreto, la opinión de la señora Procuradora General de la República y del mismo Director General de Servicio Civil, que se ha llamado al silencio y que me imagino que él quiere que le paguen también sus prestaciones. Y en ese sentido, la Procuradora abogada Lidia Estela Cardona creo que está dejando mucho que desear. Y el nuevo Congreso Nacional, a Luis Redondo, que es el próximo presidente del Congreso Nacional, yo creo que es importante que pare las orejas y que le deduzca responsabilidades a esta señora Procuradora General de la República, ya que no ha servido de nada en esa Procuraduría General, no ha defendido en nada al Estado. Aquí se ha pagado con un simple recibo 50 millones de dólares a favor de 7 hospitales que jamás llegaron al país. Y se han hecho tantas cosas como lo manifestaba la señora ex juez y ex fiscal acá presente. Entonces, en ese sentido, todos los hondureños estamos conscientes que el Estado necesita un defensor, necesita una persona correcta en esa Procuraduría General de la República que defienda los intereses de todos los hondureños que conformamos el Estado de Honduras. ¿De qué nos sirve una procuradora política que está sesgada con esta administración que hoy se va? Y en ese sentido, pues, hacemos un llamado para esto. Necesitamos quien nos defienda, como dijo el Chavo del Ocho, y ahora, ¿quién nos va a defender? Entonces, ojalá que la nueva administración, en el Congreso Nacional como en el Poder Ejecutivo, tomen cartas en el asunto sobre esta Procuraduría General de la República, que es un órgano sumamente importantísimo para todos los hondureños. Bien, yo les agradezco mucho. Gracias, abogada. Muy amable. A orden. Por participar en el programa. Abogado, gracias también. Muy Gracias a amable usted, por Ramón. participar aquí en el programa. Gracias a la abogada también. Hasta aquí el programa de hoy. A continuación, hoy mismo, edición estelar. Que pase una feliz noche.